Me llamo Amarna Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Farsa. La farsa, según Virgilio Ariel, surge de la necesidad del ser humano de liberar, romper, exorcizar cada impulso y naturaleza guardados en su alma. Habla de cómo el ser humano ha tenido un sometimiento en su animalidad y su instinto, pero también de la necesidad de pertenecer, de existir dentro de una sociedad. La sociedad le ha cohibido tener fantasías. Estas son reemplazadas por reglas, formas establecidas a lo largo de la vida. Desde el inicio de los tiempos se encuentra perdido con un profundo vacío. La farsa entonces surge para revelar esa oscura naturaleza y romper con lo que se nos ha dicho es correcto. Catalogarla es complejo, ya que el género en sí mismo no existe, no tiene características que no se liguen a los demás géneros. Es por eso que este toma la forma de un híbrido, siendo funcional en cualquiera de los demás. Este híbrido le da sentido, lo transforma y lo coloca desde otra perspectiva. La farsa entonces puede ser una visión subjetiva, particular y audaz de ver la realidad. Una compenetración valiente y honesta en el trasfondo de las apariencias. Aquello incómodo que a nadie le gusta mirar. Farsa en la tragedia. Es transformada por medio del revestimiento. No podemos decir que sea una fórmula, pero generalmente se implica el ideal y la hipótesis. Siempre se habla desde las posibilidades. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería la realidad de esa manera? Lo real se clarifica en este lenguaje, lo vuelve incómodo, saca a relucir lo que moralmente es incorrecto. La tragedia busca la expiación, la catarsis. Y esta en la farsa se logra, pero causa un efecto de burla o de ironía en el espectador, quien profundamente se siente afectado por la transgresión a la realidad. Se evidencia un aspecto oscuro o un aspecto moralmente incorrecto. El espectador se identifica con algún deseo propio o fundamental que su ética moral le impide ejecutar. Bentley habla sobre el papel que juega la violencia en el arte y el significado de la misma. Dice que si suprimimos la violencia, nada queda en el mundo salvo la bondad. Para ser viva la literatura es necesaria la violencia. Nuestra naturaleza es violenta y la farsa nos permite disfrutar de la violencia.
También se habla de Claudia Cecilia Latorre, quien habla sobre ella como el proceso de simbolización que puede sufrir cualquier género. La relaciona con la palabra y la metáfora. Una es el medio, pero la otra es el fin. Bienvenidos a mi mundo, donde todo es perfecto. Amo a las mujeres, a todas. Bueno, a casi todas. Esta es la familia. Aquí termina la sección de señores. Mi reino. Don Antonio, un profesional. A pesar de su repugnante peluquín, don Antonio es el único que puede quitarme el puesto de jefe de rango. Antes estaba el señor Emilio. Le recuerdo como un dios inmortal. Murió de leucemia estas navidades. ¿Le han dado el puesto? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué ganas tenía de que llegues a esta vida? Estás despedida. Dime que me quieres. Aquello se convirtió en una especie de juego de mente con una sola regla. Si yo no hacía exactamente lo que ella quería, llamaría a la policía. Todo desaparecía poco a poco en un túnel sin salida. Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Entonces, ¿a qué estáis esperando? Necesitamos un plan perfecto. La farsa busca denunciar diversas realidades a través de representaciones ridículas o grotescas del comportamiento de ciertos individuos. Esto genera una risa impulsiva, la cual no deriva de la reflexión de los hechos. Sin embargo, algunas farsas no producen risas, pero sí logran conmover o avergonzar al público. Se caracteriza por su brevedad y la interpretación burlesca y satírica que realizan los personajes sobre diversas circunstancias y comportamientos comunes que experimentan las personas. El tono cómico es uno de los predominantes en la dramaturgia de todos los tiempos. La comedia maneja todos los valores sociomorales, incluyendo aquellos calificativos como absolutos. Implica únicamente una agresión a la sociedad, en la que resulta levemente afectado solo el círculo inmediato al protagonista, y en ningún caso la vida de nadie es quebrantada, aunque en ocasiones sí puesta en peligro. Posee un gran componente de crítica social. Los personajes son de carácter vulgar y grotesco. Utilizan lenguaje vulgar, con muchos juegos de palabras que vuelven aún más cómicas las intervenciones. La comedia es una evolución de la farsa maderense, ya que conserva sus rasgos fársicos, los cuales son la comicidad exagerada, la caricatura agresiva, la crueldad verbal y física. Se ha asumido además que las primeras muestras de farsa se conocieron como comedia antigua. Se desarrolló en Grecia en el siglo V. Después de la guerra del Peloponeso, se conoció la comedia media, donde la sátira personal y política era reemplazada por la parodia y ridiculización de los mitos. El carácter itálico se distingue por una tendencia a la broma, a lo grotesco, con lo cual se compusieron farsas menos pulidas que las griegas, pero aún más divertidas. Las farsas atelanas simbolizaban los aspectos humanos. Los personajes usaban máscaras burlescas. Fragmentos de fábulas atelanas trataban del pueblo bajo. Eran atrevidas con el lenguaje grotesco.
La comedia del arte aparece en Italia con el espectáculo bufonesco. Se hacía el uso de la acrobacia y la mímica. Se crean comedias ligeras en las cuales se intercalaban números musicales. Lo hacen con los rasgos caricaturescos de los personajes en la acción dramática. Surge el subgénero llamado farsas de alcoba, las cuales abordan el adulterio con un gran sentido del humor. Los grandes comediantes que en este tiempo sobresalían eran Chaplin, Max Linden y los hermanos Marx, los cuales hicieron mucho arte con sátira. Además de esto, la comedia se nutre de sucesos comunes y personajes diversos, básicamente comunes. Se puede evidenciar cómo la sociedad sufre el ridículo. El protagonista cómico es ético. Además de esto, en la comedia fársica podemos evidenciar cómo las cosas que pasan en la realidad se cuentan crudamente sin tapar nada, y cómo todos quedamos al descubierto al ver que lo que pasa en la realidad muchas veces lo ocultamos por aparentar.